Secretar, ¿qué más? Absorber, ¿ya? Eritropoyesis, ¿qué otra función tiene el riñón? 20 funciones, a ver. ¿Cuál? La homeostasis, ¿qué más? Ácido básico, ¿qué más? Presión arterial, endocrino, pH. Bueno, yo sabía preparar una presentación, pero encontré otra mejor. Está más chévere. Por los esquemas, sobre todo por los esquemas. Ya, bueno, la fisiología renal es amplia y ustedes han estado avanzando algo. ¿Qué han hecho en su charla pasada con Mena? ¿Qué han hecho? ¿Ah? Osmolaridad, ¿qué más han hablado? Hiperenemia. Compartimentos, ¿qué más? ¿Han hecho el mecanismo de sí por anti porque se dan en los segmentos de la nefrona? No. Ya. Nada. No lo tocó tan ya. Entonces nosotros lo tocaremos. Sí. Muy bien. Entonces la fisiología renal, hablar de eso es obviamente hablar de las funciones del riñón. Las funciones del riñón, bueno, obviamente ya han estado diciendo regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. ¿Por qué? Porque el riñón es un filtro gigantesco, ¿no? ¿Cuántas veces pasa la sangre por el riñón al día? Depende de cuánta sangre tengas. Depende del latido cardíaco. ¿Cuántas veces late tu corazón al día? ¿Has sacado la cuenta? 680 por minuto o 60 por minuto, por un minuto, por una hora, por 24 horas. Esas son las veces que pasa la sangre por el riñón, con cada latido. Porque obviamente hay que, así como el corazón tiene que bombear, el riñón recepciona ese bombeo y empieza a generar una filtración. Entonces, si tú tienes, ¿cuántos litros de sangre? 5 litros de sangre. ¿Cuántos litros crees que se filtrarán o se generará el ultrafiltrado? Porque lo que da ese riñón es un ultrafiltrado, ¿no? De líquido que va a generar finalmente la orina. Más de 120 litros. Más de 180 incluso. Más de 200. 200 litros que va a salir de agua hacia el espacio, hacia la cápsula de Bowman, hacia el espacio de Bowman, hacia la nefrona, de lo cual, ¿cuántos litros botas al día de orina? ¿Cuántos litros medio? Litro y medio, dependiendo, ¿no? Si toman o no toman. Y si no toman agua, como que nada. ¿Y botan? ¿Cuánto botan? ¿Cuánto es lo mínimo aceptable para decir que el riñón está funcionando bien y no hay oligonucleos? ¿Cuánto? 600 mililitros. Muy bien. Entonces, miren, imagínense, ¿ah? Si no tomas nada de agua, igual pasan 120, 180 litros de sangre, de lo cual se va a generar un ultrafiltrado, y de lo cual solamente va a salir 600 mililitros. Entonces, imagínense la capacidad, el poder que tiene el riñón, la nefrona, de generar un ultrafiltrado tan grande y a la vez una reabsorción tan poderosa. Entonces, si nosotros tenemos un fenómeno inflamatorio renal, una pielonefritis, por ejemplo, que es lo más común en una mujer, niña o adulta, que no se limpia bien, que tiene relaciones sexuales por atrás y por delante, genera una infección urinaria, o un hombre que por ahí tiene relaciones sexuales contra natura, por ahí, genera una infección urinaria, o por ahí una infección que va de un punto a otro de piel hacia riñón porque hace una bacteriemia, una sepsis y genera una infección urinaria. Ese riñón se va a inflamar. Pero al decir riñón inflamado estamos siendo idiotas porque necesitamos decir de una manera mucho más convincente. Estamos diciendo que se va a inflamar ¿qué cosa? El capilar glomerular. Entonces, ¿qué se va a inflamar realmente de ahí? Los capilares fenestrados. ¿Y qué va a pasar con eso? Va a generar un aumento en la permeabilidad, de lo que el poro del capilar debería ser de este tamaño, se vuelve de este tamaño. Y empiezas a botar proteínas, azúcar, hemoglobina,
Entonces aparece la hematuria, aparece la antiuria, leucocitos, aparecen cilindros hemáticos porque son células que se están desfacelando. Y finalmente, vamos a tener que el agua que se va a filtrar también va a ser mayor. Pero el cuerpo va a tratar de retener lo más posible, pero sin embargo el riñón se te va a estar yendo por la orina y va a perder su capacidad de filtración. ¿Ya? Entonces ahí hay un gran problema. Una pielonefritis en todas las personas, cuando ustedes ya lleguen a clínicas, es un problema. Cada pielonefritis es un daño renal. Poco a poco ese riñón se va cicatrizando, como decía así, se va cartonando y va generando un daño. ¿Qué otra cosa puede dañar el riñón? La señorita está triste, depre, súper mal y se toma una caja de aspirinas. Se quiere morir por él, por ese maldito. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el riñón? Nada. Se intoxica. ¿Cómo se intoxica? ¿Qué es la aspirina? Vamos a hablar de eso. ¿Es un ácido fuerte o débil? Un ácido débil. Entonces es un salicilato. Entonces aparece intoxicación por salicilato. Todo bacán, no pasa nada en el riñón. Sí, empieza a pasar. ¿Qué genera? Se descontrola el mecanismo ácido-base del riñón y en el pulmón también. Entonces el ácido débil va a jalar a un hidrogenión para tratar de volverse neutro y todo el hidrogenión se va a empezar a gastar y vamos a generar una alcalosis metabólica y nos quedamos sin hidrogeniones y el pH va a cambiar. Y eso va a generar una serie de consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos gastando el principal recurso que tiene el riñón para mantener la homeostasis y el pH del cuerpo. ¿Qué cosa es? Los hidrogenos. ¿Y va a dañarse finalmente? Sí, porque puede entrar en insuficiencia renal aguda. ¿Qué más? A la señorita le tengo cólera, le meto 20 cuchilladas. Una en el cuello, otra en el hígado. ¿Qué empieza? ¿Qué pasa? Hemorragia, hipovolemia. Entonces, ¿qué pasa con el riñón? ¿El riñón se encarga de qué? De regular la presión arterial. Entonces tenemos mecanismos regulatorios agudos, no tan agudos y crónicos, es decir, de corto, mediano y largo plazo. ¿El riñón en cuál participa? Corto plazo es el simpático. Mediano y largo plazo. Entonces primero el simpático aparece, causa vasoconstricción periférica, ya trata de compensarlo, pero no pasa nada, sigue perdiendo sangre, sigue con un estado de hipovolemia y aparece el riñón, empieza a retener agua, empieza a retener sodio, se altera la vasopresina, la ADH, y eso empieza también a generar que trate de reconstituir el volumen circulante efectivo, pero es desfasado y el riñón empieza también a generar una vasoconstricción poderosa de la arteria renal y finalmente eso entra en insuficiencia renal aguda por necrosis tubular acina renal. Entonces eso es otro tipo de daño que se va a alterar. Entonces miren, el riñón participa en todo. Participa en todo. Vamos a ver cosas. Ese es uno. La siguiente es excreción de desechos metabólicos. ¿Ya? ¿Qué principal desecho metabólico tenemos en el cuerpo? La urea, el ácido úrico. ¿Qué más? La creatinina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Lo más común que todo eso, incluso más frecuente y más cantidad. Ya, los hidrogeniones. Hidrogeniones. ¿Ya ves? Excreción de sustancias bioactivas. Por ejemplo, ¿qué sustancias bioactivas existen? ¿Qué más? ¿Qué sustancias bioactivas existen? A ver. ¿A la otra clase? ¿Ah? Renina. Testosterona les voy a dar por
y producción de EPO. ¿Quién es la EPO? ¿Quién la sintetiza? La eritropoyetina. ¿Qué te vas? Ay, vas a perder. Cierra la puerta, no voy. ¿Qué es la EPO? Eritropoyetina. ¿Y qué hace la eritropoyetina? Muy bien. ¿Y dónde la sintetiza? ¿Dónde la sintetiza? Coméndula. Oye, ¿dónde la sintetiza? Esa es ¿cuál? ¿Ah? Es floreña. ¿Regulación de la vitamina qué? ¿Cómo lo hace? Este es un repaso, porque eso ya supuestamente lo han hecho. Gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? A partir de otra fuente. Por ejemplo, ácidos tricarboxílicos. Vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Entonces, esto es nuestro hermoso riñón. La anatomía, la histología ya la deben conocer en años pasados y vamos a centrarnos en la fisiología. Entonces, ¿por qué es importante esta forma del riñón? ¿Por qué el riñón no tiene forma de hígado, por ejemplo? ¿Por qué el riñón no tiene forma de pulmón? ¿Por qué el riñón tiene forma de riñón? ¿Por qué tiene una corteza, una médula? Tiene unas pirámides, tiene una zona confluyente, ¿no? Todo confluye hacia un lado. ¿Por qué se viene por acá y por qué no hay otro cáliz por el otro lado? O que salga de acá arriba. Y siempre tiene que ser del medio, o lo ideal. ¿Lo he puesto a pensar? No, ya, lo pienso. Entonces, el riñón. Vamos a dar toda la respuesta. El riñón, entonces, tiene su unidad anátomo-histofuncional. ¿Cuál es? La nefrona, ¿no? Entonces, esta nefrona está repartida entre dos zonas, una corteza y una médula. La corteza es muy importante, ¿por qué? Porque ahí están la mayoría de corpúsculos. ¿Y por qué los corpúsculos no están en la médula? ¿Todos los corpúsculos renales están en la corteza o están algunos en la médula? ¿Algunos hay en la médula? Jalados. No hay corpúsculos en la médula. Muchos hay corpúsculos en la médula. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente están en la corteza? Hay corticales y yuxtaglomerulares, que significa encima de, yuxta, o sea, acá. ¿Y por qué están acá en la corteza y no en la médula? Señorita, dígame usted. ¿Por qué? Ya, también lo reviso. Entonces, tenemos unos corpúsculos que tienen una arteriola aferente, una arteriola eferente, ya saben su corpúsculo de Malpighi, y vamos a tener un espacio, una cápsula de Bowman y todos estos túbulos que son sinuosos y al final toda esta vaina, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué no tiene forma así? Es capilar nomás. Que tenga una caída, exactamente, ¿no? Entonces es tan fácil como eso, ¿ya? ¿Y qué más? Acá hay algunos que están llevando por segunda vez, creo. Ahorita los monitorizo. A ver, ¿qué más? ¿Por qué más? Aumenta la superficie de absorción. ¿Qué más? ¿Por qué el túbulo proximal es contorneado y no el asa de Henle? ¿Por qué tiene epitelio cúbico medio cúbico alto y el resto plano? Por la estructura te doy la función y al revés, ¿no? ¿Yo qué necesito acá? Aquí en primer lugar voy a tener la máxima capacidad de filtración. Yo voy a botar todo. Chamay, voy a botar de los 180 a 200 litros de ultrafiltrado al día. Pero yo necesito, ahí se va todo, pues. Ahí se va, es como un primer colado, ¿no? Es tu colador grande con él. Lo que quieres es que no se vayan los fideos, pero también hay arroces, hay por ahí, no sé por ahí. Se te pasa todo. Y le haces una segunda filtración que empieza por acá, ¿no? Perdón, una reabsorción que empiezas a reabsorber que agua, electrolitos, aminoácidos, glúcidos, proteínas, péptidos. Perdón, péptidos, proteínas, ¿no? Y eso va a empezar a modificar su condición, va a empezar a cambiar la acidez. Acá, el ultrafiltrado que sale de acá, acácito, ¿es igual al de la sangre? ¿La concentración o no? Casi igual. ¿Por qué? Porque acá no hay sangre, acá no hay hemoglobina. Entonces, pero el estado de osmolaridad que hay en los dos es parecido, no que en mayor volumen. Entonces,
Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más aparece ahí? Hay chicas adelante, ¿no? También se me pone la carita. ¿Qué más aparece? Entonces acá yo voy a tener que reabsorber la mayor cantidad de nutrientes, la mayor cantidad de solutos que van a ser importantes, porque si los pierdo, entro ¿qué? En estado de desnutrición, empiezo a perder energía, ATP, que es muy importante para poder reabsorberlo. Esto es como si fuera el intestino. ¿Qué especialidad tiene acá las células cúbicas o cúbicas altas? ¿Qué estructura especial tiene en el borde luminal? Se comporta como el intestino. Microvellosidad. Es un intestino pero en mi riñón. ¿Qué hace entonces? La capacidad de absorción va a ser bárbara. Que va a absorber todo lo que pueda en su condición normal. Y también tiene enzimas. Entonces, si yo tengo proteínas pequeñas o péptidos, tengo enzimas que son peptidasas, también tengo enzimas que van a metabolizar algunos glúcidos pequeños, disacaridasas, y eso me va a generar la mayor cantidad y poder de absorción de estos solutos. Entonces lo voy a tratar de absorber. Es la primera. Y el agua va a empezar a intercambiarse entre esto. Entonces hay una secuencia, hay una zona que va a ser permeable al agua. No es que la célula sea permeable al agua necesariamente, sino que tiene canales permeables a agua. Y hay otra zona que va a ser impermeable al agua. Entonces miren, tengo una zona de mayor permeabilidad y otra de menor permeabilidad al agua. Entonces eso me va a generar ¿qué cosa? Un gradiente. Ya desde ahí, generando un gradiente, ya tengo una super especialización de esta parte del riñón. ¿Por qué esta división de médula con corteza? Porque acá ¿qué voy a tener más? Urea, ¿no? Entonces voy a tener mucha más urea. ¿Y la urea qué va a hacer? Va a generar como un agente osmótico activo. Entonces va a tratar de jalar o meter más agua dependiendo de la cantidad de urea que tenga. Porque va a generar un gradiente de concentración. Entonces no solamente tengo concentración o gradiente de agua, sino también de un soluto muy especial que se llama urea. ¿Qué más voy a tener acá? Entonces acá yo voy a hacer absorción, y por acá yo voy a recolectar. Todos los túbulos van a recolectar algo, en este caso agua, urea, cloruro de sodio. ¿Qué bomba acá hay en especial? ¿O qué transportador? En la porción delgada del ACGL, ¿dónde está la furosemida? Por favor. Por favor. Sodio, potasio, cloro. Muy bien. Entonces este es mi riñón y miren, les preguntaba también por qué la distribución de las arterias que tienen que ser adecuadas, que vienen por acá, que le dan la vuelta, que de ahí se transforma en médula. Eso es también muy importante para la fisiología renal. Entonces, y ese es mi primer gran ítem. El corpúsculo de Malpighi, o glomérulo renal, que está conformado por una serie de capilares fenestrados con un mesangio que van a estar en el medio. Ese mesangio tiene una espectacular capacidad de contracción, de fagocitosis, de filtro, ¿no? Entonces, si ese mesangio también está alterado, no es que esté por las puras santas, ese mesangio también me ayuda. El capilar fenestrado, que va a tener diferentes fenestras, y aparte de eso va a tener unas válvulas que son los podocitos, y estos podocitos que van a tener una capacidad de vasolito, ya. Entonces esos podocitos también necesitan ciertas características especiales para aumentar o disminuir el calibre del glomérulo y a la vez generar también una mayor o menor capacidad de filtración glomerular. Entonces lo que yo voy a tener es un ultrafiltrado finalmente. Mira, todo esto va a pasar por todos estos capilares y empieza a aceptar agua. ¿Debido a qué? A las fuerzas de Frank Starling, que es presión hidrostática y presión. Ya, la hidrostática, ¿quién la da? El agua, pues. Hidro. Y la coloidoproteína. Muy bien. Entonces, esas fuerzas de Frank Starling están en todo el cuerpo, y así como están en el cuerpo, en todos los capilares.
Y este es un capilar. Entonces, si yo tengo mayor presión hidrostática o menor presión, no se vaya. Vaya muy bien. Si yo tengo mayor o menor presión hidrostática, voy a tener mayor o menor volumen de líquido, igual en la presión coloidosmótica. Primera impresión, fuerza de Frank-Starling. Me imagino que ya la saben. Después, entonces, yo tengo acá que son los podocitos. Entonces, los podocitos funcionan como válvulas, funcionan también como modificadores del tamaño de la fenestra, ¿no? Y eso va a ayudar también a generar una barrera. Y esa barrera se llama barrera de filtración glomerular. Si yo tengo una inflamación de los podocitos, que es un epitelio, al fin y al cabo, o muerte de podocitos, también voy a tener una alteración. Ahí está. Revestidas por capas de material estacional que ocuye parcialmente la hendidura. ¿Ya? Entonces, eso es por una parte. ¿Qué más vamos a tener? Miren, qué hermoso. Por eso me gusta este caballo. Entonces, yo tengo una arteriola aferente. Solamente trabajando con arteriola aferente podemos trabajar una clase. ¿Por qué? Porque la arteriola aferente es una parte dinámica del manejo de la fisiología renal. La arteriola aferente puede aumentar o disminuir la tasa de filtración glomerular, puede aumentar o disminuir la presión arterial. ¿Quién más tiene al lado? ¿Cómo se llama esto? Mácula densa. ¿Qué genera la mácula densa? ¿Qué es la mácula densa? ¿Qué? La arteriola eferente. ¿Qué más? Entonces, si yo tengo el juego entre estos dos, si esta se contrae, esta se dilata, o si esta se contrae y esta se dilata, vamos a tener una alteración de la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque voy a permitir que más o menos sangre, o que más tiempo o menos tiempo quede en el capilar, y por lo tanto tenga mayor tiempo de filtrado. Entonces, si yo tengo acá una mayor dilatación, o sea, una menor resistencia vascular periférica o resistencia vascular, en este caso la arteriola aferente, y acá tengo una mayor constricción, ¿qué voy a tener? Que va a pasar un montón de líquido y va a salir poco. Entonces la presión hidrostática acá va, como meterle un diámetro de 10 y al otro ajustarle con 1,5. Acá va a salir mucho más disparado, con más fuerza, pero la mayoría se va a quedar acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Mayor presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces yo voy a tener que va a generar mayor fuerza. Y lo que voy a tener es que más líquido o ultrafiltrado va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el escape. ¿Quién es? El espacio de Bowen. Y por lo tanto voy a tener ahí un modificador de la filtración glomerular, de la presión arterial y también de la osmolaridad. Si yo al contrario acá tengo una constricción y acá una dilatación, lo que voy a tener es que va a pasar menos flujo, menos presión y por acá va a escapar más. Entonces el tiempo también que va a quedar es mucho menos. La tasa de filtración glomerular disminuye, ¿no? Y también esto podría generar que la arteria renal esté contraída y aumente la presión arterial. Entonces miren, ahí va jugando. ¿Qué más va a jugar? No solamente el líquido, sino el contenido, los solutos. ¿Y quién lo va a ir midiendo? Detectores del cambio luminal. ¿Quién va a ser? La mácula densa. Entonces la mácula densa va a funcionar también como un sensor. ¿Y qué va a censar? El sodio. Entonces la mácula densa va a pensar, a mayor cantidad de sodio tengo mayor volumen, porque va a asociar sodio con agua, sodio con volumen. Entonces, si yo tengo más sodio, que va a estar pasando por acá, tengo más volumen y por lo tanto, ¿qué voy a necesitar? Hacer un feedback negativo. ¿Qué voy a tratar de hacer? Es disminuir esta cantidad de sodio. Entonces voy a tratar de hacer natriuresis. Y con la natriuresis también voy a botar agua. Entonces, miren, la mácula densa funciona así. ¿Qué más va a hacer? Mira, aumenta la filtración de cloruro de sodio para tratar de aumentar la osmolaridad. Eso es en el caso contrario. Entonces yo digo, tengo muy poco sodio. ¿Qué hago? Aumento la filtración de agua. Por lo tanto, la osmolaridad. Por lo tanto, ¿qué voy a generar? También salida de otros biomarcadores que van a generar una vasoconstricción de la arteria aferente y una vasodilatación de la arteriola eferente. Vasoconstricción, vasodilatación. Y por lo tanto, disminuyo la tasa de filtración glomerular. Mira que tan bonito es el juego ahí. Las células mesangiales, por su parte, también son como fibroblastos. Lo que van a hacer es contraerse o expandirse. Si se contraen, jalan consigo también la matriz extracelular y van a permitir que se amplíe o disminuya el tamaño de las fenestras.
Ya. Y la célula de la granulosa. ¿La granulosa dónde está? En la arteriola afferente. ¿Qué va a hacer? Son células de músculo liso. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a detectar también, son sensores de la presión arterial. Y eso va a generar también cambios en la concentración de los solutos y la renina. Recuerden, en fisiología renal, en fisiología de líquidos y electrolitos, como ya la vieron en la clase anterior, sodio o cloruro de sodio es igual a volumen de agua. Cloruro de sodio es igual a volumen de agua. Y siempre va a trabajar de esa manera. Por lo tanto, también podemos engañar al cuerpo debido al soluto. Entonces yo puedo tener incluso en el cuerpo una hipernatremia, pero en realidad tener volumen circulante efectivo disminuido, es decir, hipovolemia. Y a veces el cuerpo trata de compensar eso de una manera engañosa y se puede generar un círculo vicioso y aparecen enfermedades como la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? La clase es bien larga. ¿Qué duermen ya? ¿Está rápido? Muy bien. ¿Quién me explica ese gráfico? Vamos a hacerlo participar, porque por ahí escucho unos bostezos tan increíbles que me dan ganas de bostezar. ¿Quién explica ese gráfico? A ver, señorita que está allá. Tú, que siempre me miras con cólera. Más al frente, por favor, y explícame ese gráfico. ¿Tú ves? ¿Cómo que no? Ya, apellido. Ya, vamos a empezar a bajar juntos. ¿Ustedes locos? ¿Sabes? Yo me mato leyendo y ustedes no. Entonces digo, ¿cuál es este? Muy bien. Rápido. Señorita, apellido, por favor. ¿Cuál es tu apellido, por favor? ¿Quién quiere explicar ese gráfico? La cantidad del volumen de orina es una operación aritmética. Es la cantidad de líquido filtrado menos la cantidad de reabsorbido más la cantidad de secretado. Tan fácil. ¿Cómo es esto? O sea, necesito una buena fisiología de los capilares, una buena absorción, una buena secreción para que al final los colectores lleven la cantidad de pichita necesaria para que se vaya procesando. ¿Y de qué depende la cantidad de pichita que tú necesites orinar? De cuánta agua y cuánta sal hayas consumido en el día. Entonces, si yo me como mi mango verde con sal así abundante, naranja con sal, mi limón con sal, yo soy de la selva. Entonces, ¿qué voy a tener? Mayor o menor natriuresis. Mayor o menor natriuresis. Tengo un montón de sal en el cuerpo. ¿Mayor natriuresis? ¿Estás seguro? Yo tengo un montón de sal en el cuerpo, ¿qué voy a tener? La sal está relacionada con el agua. Claro. Entonces vas a botar más agua en la sal. ¿Tú? El agua, la sal sobre el agua. Yo tengo mayor osmolaridad en la sangre. ¿Qué voy a tratar de hacer? De diluirlo. ¿Cómo diluyo? Reteniendo líquido y botando. Entonces no voy a botar agua, voy a botar. ¿Y ahí quién interviene? La sacoforina. ¿Y ahí quién interviene? La hormona antidiurética. ¿Y la? Trampita, ¿ven? Cayeron. Entonces, ¿qué más? Nosotros perdemos líquido a cada rato. Me corro una maratón así, una 40K. Mal, termino así destrozado, con calambres. ¿Qué voy a tratar de hacer mi cuerpo? Mi riñón. Estoy con calambres, ¿ah? Ya les varía la cosa. Estoy con calambres. ¿Calambres qué significa? Que hay más potasio. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué pasa si tienes un buen potasio en el cuerpo? ¿Qué haces? Lo uso. Ya, ¿qué hacen si tienen un buen potasio? Y tienes depresión de volumen, o sea, estás deshidratado.
Son preguntitas a ver para ver si han leído. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? No, ¿qué hace? ¿Qué hace su cuerpo? ¿Qué hace tu riñón? Igualito que como si estuviera deshidratado con potasio normal. ¿Cómo? Por razón de los sodios para que el sodio mantenga los líquidos y Ya, ¿qué más? ¿Y el agua? se mantiene porque se absorbe el sodio, ¿no? A la que está potasio por medio de las normas musculares. ¿Y la aldosterona? Aumenta la aldosterona. ¿Aumenta la aldosterona? ¿Aumenta o disminuye? No opina, no sabe, no opina. ¿Aumenta o disminuye? Bueno, para su casa. Muy bien, entonces nosotros secretamos líquido, sí, secretamos también líquido para tratar de cambiar las concentraciones. Recuerden, no es que solamente en un lado se absorbe, en un lado se secreta agua, en el otro lado ya no se absorbe. ¿O no? La alarma. Madre, estoy en exposición. Ya, listo, te llamo un ratito. Jamás se le contesta. Ya, muy bien. Entonces, es una ecuación netamente algebraica, ¿no? Perdón, aritmética. Entonces, miren, la filtración, el intersticio, miren, el riñón es el único de los órganos, bueno, no único, hay otro más, que tiene dos tipos de sistemas de capilares. Un sistema de capilar normal, que es el peritubular, y un sistema de capilares fenestrados, que van a generar filtración. Y este otro sistema. Este sistema me va a generar y me va a ayudar en el mecanismo de contracorriente y concentración y dilución de la orina. Mientras este sistema de capilares, pregunta de examen, ya se los dije, va a venir a generar la ultrafiltración glomerular. Son dos sistemas de capilares completamente diferentes, con funciones completamente diferentes. Entonces, este de acá y este de acá se relacionan. ¿Cómo? Con el intersticio, que va a generar un mecanismo de aumento o disminución de solutos en el intersticio y por lo tanto también de disminución de agua o aumento de agua en el intersticio. Por lo tanto, voy a generar el mecanismo de contracorriente. Eso es lo que les enseñaba en la primera gráfica. Por eso es importante también estos dos sistemas renales. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo acá una inflamación capilar por un émbolo séptico, algo que venga acá y lo friegue? ¿Qué pasa? Esto también se altera, mi mecanismo de contracorriente sufre y así es como se da la necrosis tubular renal, mediante la alteración en ese otro sistema de capilares. ¿Ven? De esas maquinitas se puede sacar un montón. Vamos en la cuarta lámina y son 70. Depuración. Entonces, ¿qué